Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad de nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Estamos leyendo aquí el capítulo 15 del 1 al 12. Son versículos un poco áridos en el sentido de que nos va mostrando las fronteras de la tribu de Judá y así vamos pasando. Pero ciertamente lo hacemos una lectura un poco más rápida, mirando la ubicación, un poco la geografía, lo que nos dicen también los arqueólogos. Pero siempre el sentido teológico, ¿por qué el autor sagrado está queriendo mostrar toda esta cuestión de lo que significa, ¿verdad?, la frontera? Por una parte es porque te da la identidad, el cerrar, ¿verdad?, las fronteras, el decir esto es lo que nos pertenece, te da la identidad. Nosotros también tenemos muchos ejemplos en ese sentido, ¿verdad? Llegó Rodríguez de Francia Lombotía, y entonces hasta incluso si las cartas no venían y decía República del Paraguay, entonces entonces ave tapejo payejo venderogabe ave orendo y cuasei a nadie le recibo. ¿Por qué? Porque te da la identidad y te dice, bueno, pero después al mismo tiempo también en el sentido de la identidad del pueblo que está dentro de esas fronteras, tiene todo lo que significa su propia tradición, lo que se vive dentro de esas fronteras, entre comillas. O también las influencias que uno puede decir, estas son las influencias que nosotros recibimos de los que están en torno a nuestra región. Pero es la identidad sobre todo, es el identificarse como pueblo, como nación. Aquí entonces estamos hablando nosotros y miramos ahora desde el versículo 9 en este capítulo del día de hoy de nuestro estudio bíblico. Queremos mirar desde el versículo 9, nos dicen de esta manera. Aquí el versículo 9 dice así: desde la cima del monte, la frontera daba vuelta hacia la fuente de Neftoaj y seguía hasta el monte Efrón para volverse luego hacia Baalá, o sea, hacia Kiriat Yarim. Desde Baalá la frontera giraba hacia el oeste, hacia el monte Seir y pasando por el flanco septentrional del monte Yarim, o sea, que Shalom bajaba hasta Bet Shemesh y llegaba hasta Timná. Y bueno, y sigue entonces los últimos nombres. Y entonces este versículo 9, la fuente de las aguas de Neftoj, se identifica con la moderna Me Neftoj, que es Liftá en árabe, ¿verdad? A unos 5 kilómetros de Jerusalén actualmente. Se considera este nombre, sobre todo que encontramos aquí, la corrupción, ¿verdad?, del nombre del faraón Merneftá, tal vez
eso es lo que se decía en tiempo en que Egipto llegaba hasta ahí, ¿verdad? Y entonces se lo había bautizado con este nombre. Es habitual identificar dicha fuente o pozo con las fuentes de Mer-Neftah, mencionadas en el papiro Anastasi III. Entonces, diario de un oficial de fronteras. Imagínense entonces, queda con ese nombre, ¿verdad? Pero entonces, Mestov, después queda aquí entonces de una corrupción en la pronunciación y en lo que ellos después lo llaman así. Ahora, otros se oponen también a dicha identificación, o sea, diría, no tiene nada que ver. Pensando en este papiro, Anastasi habla de los sitios del delta del Nilo. Entonces, en todo caso, dice, no, eso que estamos hablando de Egipto es lo que está allá en el delta del Nilo. Imagínense, entonces son kilómetros y kilómetros más abajo. Y que el texto hebreo hace referencia a un dios cananeo en todo caso. Esto no sería entonces del faraón de Egipto, sino que sería un dios cananeo, un dios referente a las fuentes. Pero se sigue defendiendo la traducción de fuente de Mer-Neftah, o sea, con el nombre de ese faraón. Bueno, aquí también tenemos el monte Efrón. El monte Efrón, su localización también es discutida. Y tal vez podemos decir nosotros que es el Tel, ¿verdad? El Cashtel, junto a Mosa. Ese Mosa está ahí a 3-4 kilómetros de Jerusalén. Entonces, cuando uno sale de Jerusalén, enseguida está, incluso ahora hay una ciudad moderna, ciertamente, ahora si uno va a visitar, se encuentra ahí, Tel Mosa. Incluso también a este lugar se le atribuye esto de los discípulos de Emaús también, que iban hasta ese lugar, ¿verdad? Como el lugar, ¿verdad?, de los discípulos de Emaús, que sería Emaús. Bueno, en fin. Después tenemos el otro, que es Baalá, ya que se la identifica con Kiriat Yarim. Esto estaría a 15 kilómetros. Estos son lugares ahora actualmente muy poblados, hermosísimos, ¿verdad?, que pertenecen a poblados israelitas actualmente, todo alrededor de Jerusalén. Kiriat Yarim hay que situarla en el Tel El Ashazar, unos 15 kilómetros al oeste de Jerusalén, cerca de la actual autopista que baja hacia el aeropuerto, y luego otros piensan que esta identificación de Baalá y Kiriat Yarim es un error, dice, del escriba, aunque acepta que Baalá, un simple lugar de culto, estaba cerca de Kiriat Yarim. La mayoría de los comentaristas consideran Baalá un antiguo nombre cananeo, que significa Baalá, ¿verdad? Baal, esposo, esposa, señora, que refleja el culto de una de las diosas cananeas, Asherá, Astarte o Anat. Algún estudioso piensa que los israelitas cambiaron el nombre de Baalá por Kiriat Yarim. Bueno, esto también actualmente, que está ahí cerca de la autopista que dirige hacia Tel Aviv, Kiriat Yarim. Ahí también es considerado otro de los centros de lo conocido como Emaús también. En realidad, actualmente hay 4 identificaciones con respecto a Emaús, y este es uno también. Mosa es uno de ellos, Kiriat Yarim es el otro. Luego está Emaús, Nicópolis, que así le llaman, ¿verdad? Y luego ya está el otro de la parte conocida actualmente como la Palestina, es decir, fuera de Israel o en los territorios ocupados, ¿verdad? Bueno, luego tenemos el monte Seir, el monte boscoso significaría esto, en las colinas al oeste de Jerusalén. Su nombre indica que debió de estar muy poblado de árboles, por eso le llama el monte Seir. Luego el monte Yarim, monte de bosques, es decir, Quesalón. Resulta extraño que después de un monte boscoso se mencione otro monte de bosques. Y entonces algún estudioso dice el monte boscoso considera que Har Seir, que más bien sería el error de un copista, que sería en todo caso Har
Yearim en todo caso. Entonces, aquí están los errores. Alguien lo identificó con el nombre bíblico de Keshalom, en las ruinas de Keshla, a unos 20 kilómetros al oeste de Jerusalén. Ahí entonces estaría justamente Emaús Nicópolis, ¿verdad? Enfrente también está el famoso monasterio de los benedictinos. Bueno, esto sería a 641 metros sobre el nivel del mar, una prospección de superficie que se ha descubierto allí cerámica ya del tiempo del Hierro II. Luego está Beshemesh, este otro lugar también muy interesante. Este es el lugar de Sansón, aparece en la Biblia varias veces, Beshemesh, conocida también como Ir Shemesh, ciudad del sol, en Josué 19:41, y está situada al noreste de la Shephelah, en el valle de Sorek. Volvemos enseguida con más Ñan de Yarañe, Antiguo Testamento. La canciller alemana Angela Merkel comienza en Roma su serie de viajes para despedirse de los líderes mundiales. Este jueves estará en el Vaticano y se reunirá con el Papa Francisco. Será su encuentro número 7. Angela Merkel también tiene previstos encuentros en otros departamentos ligados al Vaticano. Por la tarde del jueves también participará junto a los 3 principales líderes cristianos, el Papa Francisco, el Patriarca Ecuménico Bartolomé I y el Arzobispo de Canterbury Justin Welby, en un encuentro de oración por la paz. Será en el Coliseo de Roma y lo organiza la Comunidad de San Egidio. El interior del aula Pablo VI ha mejorado su aspecto en las últimas semanas. Hay más gente en las audiencias con el Papa, sobre todo más extranjeros, señal de que se están levantando las restricciones a nivel mundial. Por ejemplo, esta pareja que viene de Estados Unidos. Estamos en Roma porque un amigo nuestro va a ser ordenado diácono de la Archidiócesis de Washington mañana por la mañana aquí en San Pedro. La presencia de estadounidenses ha crecido especialmente en el mes de septiembre. Incluso el arzobispo de Washington finalmente pudo viajar a tomar posesión de su iglesia como cardenal. También se han visto más visitantes de América Latina. El ambiente, la energía de Francisco, como la humanidad, la forma tan cordial a sus 84 años de impartir pues, la palabra y de explicar cosas sencillas, de llegar al corazón de los fieles. Los europeos son los que tienen más fácil desplazarse a Roma. Este grupo viene de una parroquia de Alemania y están felices de haber visto al Papa de cerca. El ambiente, la energía de Francisco a sus 84 años, su humanidad, su forma tan cordial de enseñar de modo tan sencillo, llegan al corazón de los fieles. En todo caso, las audiencias generales están todavía lejos de lo que eran antes de la pandemia. Todos tienen que seguir llevando mascarillas y mantener la distancia de seguridad. Francisco lamentó la explosión de violencia que hubo entre los presos de la cárcel de Guayaquil en Ecuador. Fallecieron más de 100 personas. Mi ha molto addolorato quanto è avvenuto nei giorni scorsi nel carcere di Guayaquil in Ecuador. Prego per loro, per le loro famiglie. Dio ci aiuti a sanare le piaghe del crimine che schiavizza i più poveri e aiuti quanti lavorano ogni giorno per rendere più umana la vita nelle carceri. El Papa sigue rezando por Myanmar. Han pasado 8 meses desde el golpe de Estado y la violencia no ha cesado. Desidero nuovamente implorare da Dio il dono della pace per l'amata terra del Myanmar, perché le mani di quanto la abitano non debbano più asciugare lacrime di dolore e di morte, ma possano stringersi per superare le difficoltà. Durante el Ángelus, el Papa recordó que para vivir la fe cristiana es necesaria la humildad. Dijo que es el punto de partida para que Dios entre en el alma y señaló que el deseo de autosuficiencia absoluta es un engaño. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñan de Yarañe Antiguo Testamento.
a través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe'e Antiguo Testamento. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños. Aprendiendo con Jesús. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe'e ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yara Ñe'e Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, movimiento profético. Miércoles, la misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981 505 036. Tu amor me envuelve, está en el aire y en el viento, nada me aleja de él, ni el más crudo invierno. Tu amor como flecha traspasa el techo de mis cielos, ilumina mis bosques y le da colores nuevos. Me amas con locura y no lo entiendo, tú eres grande y yo tan pequeño. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas, me amas, me amas, me amas. Tu amor es como el beso de una madre dulce y buena que renueva mis fuerzas en mis cansados vuelos. Tu amor me calienta, es abrazo fuerte y tierno que me cuida y protege, me abriga en el silencio. Tu amor cuando caigo me levanta, no me juzga, es fiel y eterno. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Soy feliz porque me amas, porque yo no hice nada para que esto suceda. Tú primero me amas. Yo de amor también me muero y mi vida te la entrego y quiero de tu amor cantar al mundo, dar mi vida por ello.
Queridos amigos, seguimos con Ñandeyara Ñe'e, Antiguo Testamento. Estamos reflexionando y estamos mirando sobre todo lo que nos habla aquí con respecto a las fronteras que le identifica a la tribu de Judá. Y estábamos viendo Bet Shemesh, situada en el noreste de la Shefelá, ocupada durante todo el periodo bíblico. Es una famosa ciudad fronteriza. A ella vuelve el arca después de estar en manos de los filisteos. Eso nosotros encontramos en 1 Samuel 6, del 9 al 15. Se habla de Bet Shemesh. Y allí luchan también Joás de Israel y Amasías de Judá, con la victoria de Joás. Posteriormente también se apoderaron de Bet Shemesh los filisteos durante el reinado de Acaz. Sobre las excavaciones también encontramos muchos otros elementos, ¿verdad?, que confirman este lugar. O sea, Bet Shemesh es un lugar bien estudiado y así como encontramos en la Biblia, nos da la certeza de que es este el lugar. Luego hay otro lugar como frontera de Judá que es Timná. Generalmente se la identificó con Irbet Timná, unos 4 kilómetros al suroeste de Bet Shemesh. Algunos lo excluyen, ¿verdad?, por ausencia de restos antiguos, o sea, no se encuentran restos antiguos. Y entonces ponen en todo caso al Tel el Batashi, que queda a la mitad, ¿verdad?, de Nahal Sorek, a unos 9 kilómetros al noroeste de Bet Shemesh y 5 kilómetros y medio al este de Ecrón, Tel Mikne, un impresionante tel cuadrangular de 125 metros de lado, 4 acres de extensión y muralla fácilmente distinguible, con restos del hierro primero y segundo. Los estudiosos, ¿verdad?, lo consideran que lo más probable es justamente este lugar. Y hasta ahora, porque está justamente ahí al lado nomás del camino, ¿verdad?, hermoso que tiene ciertamente hoy en día Israel, que conduce hacia Bet Shemesh. Pienso que ahora mismo incluso debe ser una ruta de doble carril, imagínense ahí que está conduciendo. Antes era una ruta simple, pero ahora estaban haciendo, por lo menos ya hace tiempito de lo que yo estoy hablando ahora, por lo tanto ya habrán concluido. Entonces, a tal vez se le atribuye a la tribu de Dan en este lugar, que también nosotros encontramos, porque después los danitas, dice que, sobre todo en el libro de los Jueces, tienen que salir de ese lugar y se van hacia el norte. Tienen problemas allí, en ese lugar, con la población de alrededor. Entonces tendrán que huir hacia el norte. Y entonces se le atribuye, dice, a la tribu de Dan estuvo en poder de los filisteos después. Y allí tuvieron lugar también las aventuras de Sansón con la mujer filistea. Lo encontramos en el libro de los Jueces, capítulo 14. El hecho de que fuera capturada por los filisteos en tiempo de Acaz significa que anteriormente estuvo en manos de los judíos y quizás como resultado de la campaña de Osías contra los filisteos. Es decir, estos lugares sí ya tenemos mayores referencias, claro, porque están todos ahí en torno a Jerusalén. Y eran también lugares muy disputados, ciertamente, sobre todo con la invasión de los pueblos del mar, le llaman, o de los filisteos también. Luego tenemos la ciudad de Ecrón, una de las 5 ciudades que formaban la Pentápolis filistea. Se identifica con Tel Mikne, Irbe el Mukanna, 6 kilómetros al oeste del Tel el Batashi y 3 kilómetros y medio al sur del Nahal Sorek, es decir, del arroyito Nahal Sorek, que hasta ahora también está, ¿verdad?, de ese lugar. Solamente que estos arroyitos o estos wadi, como ellos le llaman, se cargan de agua solamente en tiempos de lluvia, sobre todo que sería desde noviembre, diciembre, enero, hasta febrero, ¿verdad? Diciembre, enero, febrero. Pero luego, después ya prácticamente estos están secos, ¿verdad? Son wadis. Luego está también Sicrón. Se identifica con Tel el Ful, sitio pequeño de medio acre con restos de
el tiempo del hierro primero y segundo. Y luego tenemos también el monte Baalá, que es otra de las fronteras. Entonces sería el Mugar, 3,5 kilómetros al noroeste del Tel El Ful. Es lo único que puede ser llamado monte en la llanura costera. Es decir, este es un poquitito más alto y verdaderamente se puede considerar como un monte verdaderamente. Los otros son pequeñas colinas. Luego tenemos Yabneel, probablemente es la ciudad filistea, Yabne, muy conocida también, Yabne, que conquistó Osías, rey de Judá. Esto lo encontramos en el segundo libro de las Crónicas 26:6. Generalmente se le identifica con la moderna aldea árabe de Yibna, situada en la llanura costera entre Lod y Ashdod, al sur del torrente Sorek. Incluso después para los cristianos, Yabne ya era un lugar bastante más habitado, ¿verdad? Y es en Yabne donde se reúnen los famosos rabinos y toman la decisión también de expulsar a los cristianos de las sinagogas. Pero esto ciertamente, yo ya estoy haciendo un salto bastante grande, estamos en el año 90 después de Cristo. Pero aquí estamos hablando todavía con respecto a las fronteras. Yabne sería entonces este lugar, que ya estamos casi cerca de la costa del mar Mediterráneo, entre Ashdod y Lot. Con estas identificaciones termina entonces claramente que la frontera norte de Judá entre Bet-Shemesh y la costa corría a lo largo del Wadi Es-Sharar, o si no, como le llaman también Nahal Sorek, con el nombre bíblico. Nahal quiere decir arroyo, ¿verdad? Arroyito, agua, fuente. Y Sorek, justamente toda esa zona, ¿verdad? O sea, la región. Por eso decíamos que Sansón es justamente de esa parte, de Sorek, y aparece también con ese nombre identificado. Y que todos estos sitios mencionados se encontraban en el valle o en sus inmediaciones. Excepción es Ecrón, la capital filistea, que se encontraba, ¿verdad?, a 3,5 kilómetros al sur del valle Sorek. Volvemos entonces enseguida con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos, les invito a seguirnos con Ñande Yarañe Dominical. La Iglesia pedagógicamente nos presenta 3 lecturas que nos ayudan a reflexionar y a vivir la palabra del Señor. Y con una sección muy importante, Ñande Yarañe responde a tus preguntas. Todos los domingos, Ñande Yarañe Dominical. Y no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yarañe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales,
frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Queridos amigos, les invito a participar de la Santa Eucaristía todos los días a las 6:30 de la mañana. Nos unimos en oración, presentamos nuestra acción de gracias y también nuestras peticiones al Señor, rezando por todas las intenciones del mundo, las intenciones de nuestras familias y también por nuestras intenciones personales. Ñande Yara Ñe'e les ofrece la Santa Eucaristía todos los días. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yara Ñe'e, Antiguo Testamento, y estamos reflexionando sobre este capítulo 15, la primera partecita que nos habla de la parte de la frontera, de lo que corresponde a la tribu de Judá. Y termina esta parte fronteriza, que es un poco árida, como fuimos viendo, ubicaciones geográficas, y también del cerciorarnos. Porque estos son estudios arqueológicos muy interesantes para ver un poco a qué estaba correspondiendo. Y la arqueología que va estudiando y va mirando y va encontrando muchas cosas interesantes, sobre todo del tiempo también, tanto el tiempo de bronce como el tiempo de hierro 1, 2. Es decir, que corresponde justamente a los asentamientos de aquel tiempo de como nosotros encontramos por lo menos en la Biblia. Esto es lo interesante, ¿verdad? Entonces, cómo se va escribiendo y cómo vamos encontrando algunas relaciones así muy directas que corresponden a lo que encontramos en la Biblia. Y con respecto a los límites de la parte occidental, tenemos ya directamente, y es muy fácil aquí, ¿verdad? Porque se refiere al Mediterráneo con su costa, con su playa. Y entonces aquí ya prácticamente no tenemos otras cosas que hablar. Solamente te dice el mar y punto, o sea, en la parte occidental. Desde esa zona corresponde entonces todo, hasta el Mar Muerto, ¿verdad? De la otra parte occidental, el mar Mediterráneo, y luego ya hemos visto el sur y el norte. Es muy interesante todo esto que se nos da. Ahora nosotros queremos ir entrando en esta partecita en lo que corresponde a Caleb en Hebrón. Caleb y Otniel. Nosotros vamos a mirar un poco lo que está en el capítulo 15 del 13 al 19, que nos dice aquí. A Caleb, hijo de Jefuné, se le asignó una parte en medio de los hijos de Judá, como el Señor se lo había ordenado a Josué. Esa parte era Kiriat Arba. Arba era el padre de Anac y Kiriat Arba es Hebrón. Caleb expulsó de allí a los 3 hijos de Anac, Sesaí, Ahimán y Talmai, descendientes de Anac. Luego subió contra los habitantes de Debir, que antes se llamaba Kiriat Sefer. Entonces Caleb dijo: al que derrote y conquiste a Kiriat Sefer, yo le daré como esposa a mi hija Acsá. El que la conquistó fue Otniel, hijo de Kenash, el hermano de Caleb, y éste le dio como esposa a su hija Acsá. Cuando ella llegó a la casa de su esposo, éste le sugirió que pidiera un campo a su padre. Ella se bajó del asno y Caleb le preguntó: ¿qué quieres?
quiero que me hagas un regalo. Le respondió, ya que me has mandado al territorio del Negev, concédeme al menos un manantial. Y él le dio el manantial de arriba y el manantial de abajo. Esto es interesante, también encontramos, ¿verdad?, en el libro de los Jueces, ya desde el comienzo, el capítulo 1, 13, 14, 15, ¿verdad? Y aquí encontramos en el libro de Josué. Vamos a mirar entonces lo que significa, ¿verdad? Porque Caleb es bastante nombrado aquí, ¿verdad? Y Otniel también. Otniel incluso después también encontramos este nombre, por lo menos en el libro de los Jueces. Aquí encontramos toda la parte del capítulo 15 del versículo que nosotros fuimos leyendo, ¿verdad? Bueno, en Josué ya capítulo 14 anteriormente, del versículo 6 al 15, se recordaba la petición de este personaje, ¿verdad?, de Caleb a Josué, a propósito de esta montaña. Le decía que quería, que se identificaba con Hebrón. Ahora se cuenta la conquista de la ciudad, a la que sigue la de Debir, por su sobrino y futuro yerno Otniel, porque Otniel entonces, al conquistar esta ciudad, él había prometido que le daría a su hija, si es que conquistara. Ahora, el relato de la concesión de fuentes de agua al nuevo matrimonio cierra este breve episodio narrativo en medio de las frías enumeraciones geográficas del capítulo 18-19. Estos pasajes nos introducen en un mundo totalmente distinto de las otras tradiciones de la conquista. Nos encontramos ante tradiciones muy vivas de un grupo concreto, pero imaginar detrás de ellas un mundo tan complejo como el de la hipotética fuente, como pretenden algunos autores, parece también un poco exagerado, ¿verdad? Lo que aquí nos va mostrando así en esta hipotética tradición de la conquista. Esta tradición sobre las conquistas de Hebrón y Debir contradice a lo dicho ya en Josué 10, 36, 39, que las atribuye a Josué. Entonces, Josué 10, 30, 36, 39. Josué 10, 36, 39. Después dice Josué, con todo Israel subió de Eglón a Hebrón. La atacaron, la tomaron y pasaron al filo de la espada a la ciudad, a su rey, a sus otras ciudades y a todos los seres vivientes que había en Hebrón. Josué no dejó a nadie con vida, sino que hizo con ella lo mismo que había hecho con Eglón. Consagró al exterminio a la ciudad y a todos los seres vivientes que había en ella. Bueno, eso es lo que nos dice, ¿verdad? Y se contradice totalmente con esta otra versión de que Caleb, ¿verdad?, y Otniel que van a conquistar. Y vamos a mirar un poco en el versículos 13 y 14, nos dice: a Caleb, hijo de Jefune, se le asignó una parte en medio de los hijos de Judá, como el Señor se lo había ordenado a Josué. Una parte a Caleb se le ordenó en medio de los hijos de Israel, de los de Judá. Esa parte era Kiriat Arba. Entonces Arba, y comienza a explicar de quién era Arba, se les dio, ¿verdad? Bueno, y aquí él dice: entonces Caleb dijo, al que derrote y conquiste a Kiriat Sefer, yo le daré como esposa a mi hija. Y el que la conquistó fue Otniel, ¿verdad?, que después se casará entonces con su hija. Volvemos enseguida con más Ñande Yara Ñe, Antiguo Testamento. Por el año de la Eucaristía, Ñande Yara Ñe ofrece los cursos bíblicos todos los días. Todos los cursos se darán por la plataforma Zoom, recibiendo el ID antes del inicio de las clases. Inscripciones e informes al celular 0981 505 036. Tomen y beban todos de él. Este es mi cáliz de mi sangre, derramado por todos ustedes.
En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, ciudad de Luque. Ayúdanos a sostener este espacio de evangelización. Depende de vos que esta evangelización siga a través de los medios de comunicación. Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria y también a los giros Tigo. Recordá, este espacio es para vos. Muchas gracias por tu aporte. Ñande Yara Ñe'e ofrece el curso modular básico para la plataforma Zoom con un programa académico especial por el mes de octubre. Lunes, Movimiento Profético. Miércoles, La Misericordia del Señor. Viernes, Judas. ¿Cuándo murió? Todo por la plataforma Zoom de 20 a 21 horas. Más informes al 0981-505-036. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. A Cristo el Señor, el pan de vida, venid, adorémosle. Sea por siempre bendito y alabado el santísimo sacramento del altar. Te saludamos, Señor Jesús, presente aquí en el santísimo sacramento. Tú eres el pan del cielo que vive y da la vida. Alimentaste a tu pueblo con manjares de ángeles y les enviaste pan del cielo. Estamos delante de ti, oh Jesús. Es para nosotros una gracia inestimable poder permanecer en tu adorable presencia y ofrecerte los homenajes de nuestra adoración, de nuestra alabanza, de nuestro agradecimiento y de nuestro amor. Reparar nuestras culpas,
renovarnos en el fervor de la fe y arrancar a tu divino corazón innumerables gracias para nosotros, para todas las almas, para la Santa Iglesia y para el sacerdocio. Oh Dios, en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Te pedimos que nos concedas venerar los santos misterios de tu cuerpo y de tu sangre, de tal modo que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Acudamos, queridos hermanos, a Cristo, que nos invita a este momento de adoración. Sacramento del altar y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Derrama, Señor, sobre nosotros tu espíritu de caridad, para que vivamos siempre unidos en tu amor, los que hemos participado de un mismo sacrificio y de un mismo banquete eucarístico. Por Jesucristo nuestro Señor. Celebremos con fe viva este pan angelical y la Virgen concebida sin pecado original, y la Virgen concebida sin pecado original. Es el Dios que da la vida y nació en un portal de la Virgen concebida sin pecado original. Bendito sea Dios, bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendita sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo Consolador. Bendita sea la excelsa Madre de Dios, María Santísima. Bendita sea su Santa e Inmaculada Concepción. Bendita sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María, Virgen y Madre. Bendito sea San José, su castísimo esposo. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos.
Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe, Antiguo Testamento. Estamos mirando la conquista de Hebrón. Y tenemos prácticamente dos narraciones. Una que es la de Josué, pero que tiene una narración así directa. En el capítulo 10 nosotros encontrábamos que tiene una conquista un poco diversa de lo que nosotros encontramos aquí y cómo lo hace Otniel, pero también podemos decir que es bajo el mando de Caleb. En este versículo 13 se ofrece dos anomalías y vamos a ver un poco la conquista así de Hebrón. La primera anomalía que encontramos es que no menciona al sujeto de la acción, aunque parece claro que se trata de Josué en todo caso. Y luego el segundo es que en contra de lo anterior, el sujeto anónimo actúa de acuerdo con lo ordenado por el Señor a Josué. El Señor a Josué. Cabría esperar entonces a Moisés. Todo resultaría más fácil si la formulación fuese la misma de Jueces 1:20, que dice, le dieron a Caleb Hebrón, como había dicho Moisés. El sujeto indeterminado plural serían los judíos o Judá. La formulación de Josué 15:13, anteponiendo a Caleb, subraya la inserción de él y de su grupo en la tribu de Judá. Entonces, esta sería, ¿verdad?, la situación, ¿verdad?, que nos encontramos. Por eso esta anomalía, decimos. Porque entonces quiere decir que Caleb no pertenecía a la tribu de Judá. ¿Verdad? Entra a formar parte. Entonces, es una forma de aceptación. Y vamos a hacer casi como una confederación, ¿verdad? Y después aquí aparece el hecho como mandó el Señor. La fórmula entonces, el Pi Adonai, por boca, ¿verdad? Por boca del Señor. Se emplea en Josué 15:13, aquí. Luego también en 17:4 y en 21:3. En estos tres lugares. 17:4 también se vuelve a utilizar como mandó, ¿verdad?, el Señor. Estas se presentaron al sacerdote Eleazar, ¿verdad? Después, ¿qué pasa? A Josué, hijo de Nun, y a los jefes le dieron, el Señor ordenó, ahí está, a Moisés que le diera una herencia a nuestros hermanos. Y conforme a la orden, el Pi Adonai. Luego tenemos también en el 21:3. Entonces dice de esta manera. Entonces los israelitas, ¿qué pasó? Conforme a la orden del Señor, el Pi Adonai, dieron a los levitas las siguientes ciudades con los campos de pastoreo, tomándolas de las propias posesiones. Bueno, entonces esta frase se utiliza solamente aquí. Poniendo en relación esta introducción narrativa con el texto también narrativo del reparto a las hijas de Zelofhad, con la atribución de ciudades levíticas. Este dato sugiere que la tradición contenida en el capítulo 15, que tiene su paralelo en Josué 1:10-15, fue introducida en este sitio por un redactor sacerdotal deseoso de incluir todas las tradiciones posibles. Es decir, aquí entonces, como para decir también la tradición sacerdotal está de acuerdo, por decir así, ¿verdad? No solamente una tradición, o la deuteronomista, o la yavista, o la eloísta, sino que también la sacerdotal. Entonces, como mandó el Señor, como mandó. Entonces, el sacerdotal es importante. Es el Señor el que está interviniendo. Y como decíamos, dentro de la teología que encontramos de los libros históricos, siempre vemos que es Dios el que dirige la historia. Dios es el que ordena. Y entonces fue metiendo también esta frasecita, como mandó el Señor, una glosa posible. Luego tenemos aquí Villa de Arbá, padre de Anac. Nosotros ya hemos reflexionado sobre esto, el Arbá, Kiriat Arbá. Unos le ponen aquí como nombre, Kiriat Arbá, ciudad de Arbá. Otros más bien se referían y dicen que puede ser que sean 4 ciudades, porque Arbá
en hebreo significa 4, el número 4, Arba, ¿verdad? Y aquí entonces sería el número 4. Pero sin embargo dice Villa de Arba, que es el padre de Anac. El texto hay que entenderlo como si Hebrón hubiese sido fundada por Arba, con este nombre, ¿verdad? Arba. En el 14:15 se menciona a Arba como el anaquita más famoso, aquí como padre de los anaquitas. Sin embargo, muchos dudan, ¿verdad?, de que Arba significa 4, Arba significa 4, sea nombre de una persona. Ahora, para explicar el nombre de la ciudad, se ha propuesto ciudad de 4 clanes, ciudad de 4 distritos. Entonces apuntaría más bien a eso, ¿verdad? 4 distritos. Ahora, sobre todos estos anaquitas, etc. Entonces, nosotros hemos visto ya en el capítulo 11, ¿se acuerdan? Capítulo 11, en que aparecen los anaquitas, que son los que estaban y que son gigantes y los que habitaban en esta región. Ahora, el versículo 14, nosotros tenemos ya nombrado, ¿verdad? En el capítulo 14, 12, que se formulaba Caleb su intención de expulsar, decía, a los anaquitas. En el 14, 12, él ya decía eso. Entonces dice, hoy tengo la misma fuerza que tenía entonces, tanto para combatir como para ir de un lado a otro. Por eso, dame esta montaña que el Señor me prometió aquel día. Tú mismo oíste ese día que allí se encuentran los anaquitas y que las ciudades son grandes y amuralladas. Pero sin duda el Señor estará conmigo y yo los expulsaré. Eso ya decía en el capítulo 14. Justamente Caleb, ¿verdad? Eso él decía. Pero dame. Entonces, aquí yo les tengo que expulsar, ¿verdad?, a los anaquitas, está diciendo. Entonces, ahora se dan ya los nombres de los 3 descendientes. Aquí ya no está solamente Arba, ¿verdad?, sino que ya están sus hijos también, Sesai, Ahimán, Talmai. En el mismo orden se los menciona en Jueces 1:10, mientras que en Números 13:22 ofrece un orden distinto: Ahimán, Sesai y Talmai. Estos nombres no vuelven a aparecer en otras tradiciones, a excepción la de Talmai, que lo lleva el rey de Gesur, padre de Maaca y abuelo de Absalón. Entonces, queridos amigos, aquí entonces estamos volviendo a retomar esta reconquista, y ahora es esa de Caleb que decíamos. Este personaje entra y de una forma muy interesante, porque se va desarrollando casi todo el accionar de este personaje de Caleb. No es que simplemente se lo nombra, sino que también él exige ciertas cosas, exijo aquello que me corresponde, y luego va narrando también el cómo él va conquistando Hebrón. Nos despedimos por el día de hoy de nuestro curso bíblico. Seguiremos reflexionando un poco más, mirando lo que la palabra de Dios nos va diciendo, y que después tiene que servir también para que entendamos todo este camino y este proceso de lo que es la conquista de la tierra. Y les dejo la bendición del Señor, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Hasta la próxima con más Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yarañe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.